Claudio Quintanilla, primero que nada agradecerte tu presencia en San Bernardo Patrimonial y bueno, por lo que habíamos conversado fuera del micrófono, queríamos conocerte un poco, conocerte a ti, una pequeña presentación, ese vínculo tanto afectivo como de tu vida política y social con respecto a la comuna de San Bernardo. Bueno, voy a tratar de ser bien sintético en realidad, porque son muchos años ya de vida en San Bernardo y de muchas actividades. Bueno, yo soy nacido y criado en San Bernardo, soy hijo de ferroviarios, mi padre biológico, digamos, que fue ferroviario, que murió cuando yo tenía 4 años, y mi padrastro, que fue ferroviario también, y que él fue el ejecutado político en el año 73, en octubre de 73, en el Cerro Chena, por la fuerza de la Escuela de Infantería. Entonces esa vinculación me ligó en el tiempo, digamos, al trabajo ferroviario, a la maestranza, a la memoria ferroviaria y al trabajo de derechos humanos a partir de los años 90. En tiempos de dictadura, prácticamente, como tú lo señalabas en algún minuto, se hacían las romerías clandestinas. Entonces eran grupos de compañeros, compañeras, que nos reuníamos y era salir arrancando, ¿no? Porque llegaba la repre y bueno, esa era. Yo en un principio estuve ahí, después tuve otras obligaciones políticas bajo dictadura y trabajé en otras áreas, digamos, en otros lugares. Y cuando me vinculé derechamente ya y directamente con el trabajo de derechos humanos y la memoria y ligado al tema ferroviario fue a partir de los años 90. En los años 90 participé activamente en lo que era la gobernación en ese tiempo. Participé activamente con la gente de Buin Paine, con las viudas de Paine, en donde hacíamos marchas, romerías. De hecho, mi madre estuvo en las excavaciones en el Cerro La Rana de Huelquén cuando se encontró a don Roberto Ávila y a los campesinos de Rinconada de Chena. Entonces, eso me llevó a seguir vinculado. Además por mi madre, que es una de las fundadoras de la agrupación de ejecutados políticos a nivel nacional. Entonces, y eso hasta el día de hoy ha estado ligado al tema ferroviario, al tema de memoria, al tema de patrimonio, inclusive en la defensa del patrimonio ferroviario. Ahora con mucha alegría viendo esto del diario oficial, que en estos días sale lo del gimnasio. Pero esto es una pelea, una batalla de muchos años. La misma batalla que llevamos otras personas para que se declarara patrimonio histórico y de derechos humanos el Cerro Chena, por ejemplo, que nosotros partimos a principios de los 90 con don Andrés Elwin solicitando esto, que a través de los años se fue cumpliendo y que se cumplió afortunadamente algunos años atrás. Entonces todo esto me ha vinculado el mantener viva la memoria de los 11 trabajadores ferroviarios ejecutados en el Cerro Chena. Y eso me ha permitido vincularme con otras organizaciones, desarrollar otras actividades como las actividades culturales, una vinculación muy, ¿cómo podría decir? Como muy expedita con estos últimos ejecutivos de la empresa de ferrocarriles del Estado, que han sido bastante generosos y que hemos logrado, por ejemplo, que en la estación de ferrocarriles haya 2 murales del Mono González, en homenaje uno a los compañeros ferroviarios ejecutados en el Cerro Chena, que está en el lado poniente de la estación. El mosaico que logramos también ganar, yo fui puente en ese caso con las mosaiqueras, que se hizo un proyecto a través del municipio años atrás, y logramos varios mosaicos en las estaciones de San Bernardo que reflejan un poco la identidad también de San Bernardo. La estación Freire con el folclore, la estación Maestranza con los trabajadores ferroviarios, donde se rinde un homenaje a los trabajadores a través del mosaico. En la Cinco Pinos está el homenaje a través de lo que fue el estallido social y la olla común, está la compañera Fabiola Campillay. Y al final, en lo que la estación Nos es una representación de lo que es el San Bernardo entre lo rural y lo urbano, que es la maestranza y lo campesino.
Entonces también fui partícipe de eso como puente a través de la empresa DF para que autorizara esto. Entonces mi vinculación en lo patrimonial, en lo histórico y en lo de derechos humanos está vinculado a través de la organización a la cual pertenezco, que es la Agrupación Ferroviarios Mártires de la Maestranza. Entonces son muchas las cosas que uno ha desarrollado en beneficio de esto. Puedo ser un poco saltado lo que voy a contar, pero son historias que no se deben perder en el tiempo. Por ejemplo, nosotros como organización logramos la primera entrada al Cerro Chena el año 2015 y logramos realizar un acto que no se ha hecho en Chile, en ninguna parte que yo tenga conocimiento por lo menos, de rendir un homenaje a todas las víctimas de la represión, un 11 de septiembre del 2015 en el Cerro Chena. Y logramos a través de distintas gestiones con las autoridades de la época, el diputado Leonardo Soto, etcétera, logramos realizar este acto, que fue un acto simbólico, con hartas dificultades, con negativas al principio, pero logramos sacar este acto un 11 de septiembre, donde instalamos una cruz que duró una semana, los militares la sacaron, está en una bodega que ya hemos conversado con ellos, que la queremos retirar para ubicarla en un lugar público que queremos que sea en el sector de la Maestranza, que es lo más simbólico que tenemos. Entonces, son muchas cosas que uno puede ir saltándose y contando, pero mi vida estos últimos 35 años ligado al tema de derechos humanos, soy parte, junto a mi madre también, uno de los fundadores de la se llama, no me acuerdo bien el nombre en este minuto, no sé si estará funcionando, pero fuimos fundadores en el año 93-94 de la Agrupación Nacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que la presidió por muchos años Julio Urquieta. Esto lo realizamos inclusive en un evento que se hizo en un local en Ñuñoa. Y bueno, marchas, un sinfín de marchas, recepción de la Columna del Sur con Jaime Naranjo en su tiempo, en el frente de la municipalidad. Por el norte venía don Andrés Elwin. Entonces, todo eso hemos hecho este cúmulo de actividades para mantener viva la memoria, en particular de los trabajadores ferroviarios y de lo que fue el campo de concentración del Cerro Chena, donde en el informe RETI aparecen 128 personas ligadas a este campo. Muchos fueron asesinados en los campos de la provincia de Maipo, pero están reconocidos 128 personas, ¿no? Eso está testificado en el informe RETI. Entonces, esa es mi ligazón con el trabajo de derechos humanos, con el patrimonio, con la historia, y bueno, y ahí seguimos. Sí, y bueno, es bastante interesante porque es bastante rico. Es verdad que un golpe terrible como la ejecución de tu padrastro, don Arturo Coic, fue fuerte. Y yo quería venir, yo sé que hubo momentos difíciles en ese entonces, pero ese vínculo que tú tienes, bueno, además de este trabajo por los derechos humanos, por la defensa del patrimonio, pero este vínculo que tú tienes también con la historia ferroviaria, porque tú fuiste un trabajador ferroviario. Sí, 30 años. Que nos cuentes un poco de eso, ese vínculo que te liga todavía a esta historia de la Maestranza, de esta herencia, de esta huella que dejaron los ferroviarios en San Bernardo. Bueno, por estas cosas de la vida, en el año 90 entré a Ferrocarriles del Estado, y, o sea, como que seguí un poco la huella familiar, digamos. Y eso me mantuvo 30 años trabajando en la empresa con distintas actividades. Estuve en la quinta región casi 14 años trabajando a cargo del mantenimiento de las vías, por ejemplo. Pero siempre he tenido esta ligación ferroviaria con San Bernardo, apoyando a distintas organizaciones. De hecho, me invitaron y he apoyado a los amigos de la corporación Población Barrio Obrero Ferroviario, por ejemplo. Estoy participando y apoyando ahora organizaciones ecológicas que tienen que ver con San Bernardo, con el Cerro Chena, el Cerro La Cantera, le dicen algunos también, el Cerro Chico o Cerro Asbún.
Entonces estoy ligado a distintas organizaciones porque el tema de San Bernardo, bueno, como decía en un principio, soy nacido y criado en San Bernardo y la sangre tira. Entonces mi identidad siempre ha estado aquí, nunca me he hallado en otro lugar. No vivo en San Bernardo en este minuto por razones personales, pero siempre mi ligazón a través de organizaciones sociales, políticas, culturales, he estado ligado a San Bernardo y a la maestranza en particular. La maestranza para mí es como un hito y que es parte de lo que hemos desarrollado. Nosotros logramos el año 2012, a través de la organización de la agrupación, que se declarara el Día Nacional del Trabajador Ferroviario en homenaje a los 11 trabajadores ferroviarios de la maestranza de San Bernardo, más el director de la época, que fue nombrado por el presidente Salvador Allende, que fue don Alfredo Rojas Castañeda, que es un detenido desaparecido hasta el día de hoy. Entonces, nosotros hicimos lobby en el Congreso, en distintas comisiones, fundamentalmente en la Comisión de Trabajo. Fuimos apoyados por otros dirigentes y parlamentarios y logramos sacar una ley que el día 6 de octubre fue declarado por ley de la República el Día Nacional del Trabajador Ferroviario, en homenaje a estos compañeros que he nombrado, los 11 trabajadores y el director de ferrocarriles, que en homenaje a ellos, y se instauró el día 6, y que son los actos que realizamos todos los años en la plazoleta de la estación, donde hay una placa, que esa placa también tiene su historia, porque esa placa, y lo voy a nombrar aquí porque él es un gestor de esa placa, que el que escribe el texto es Germán Díaz, que fue presidente del sindicato número 1 de los trabajadores de la maestranza San Bernardo, y esa placa fue hecha en la fundición de la maestranza por los trabajadores ferroviarios. Entonces esas placas tienen una relación no tan solo física, sino que también de mucha emotividad, porque le hicieron los trabajadores que fueron compañeros de trabajo de los compañeros ejecutados. Entonces, y eso es un regalo maravilloso, que está ahí en la plazoleta de la estación de San Bernardo. Y ese vínculo que tú tienes, bueno, tú hablas de los 11 ejecutados, de los mártires de la maestranza, pero esta historia que has revivido a través de los sobrevivientes, porque también tenemos que hablar de los sobrevivientes, en toda esta historia que también ustedes han contribuido a retrasarlo un poco. Mira los hitos importantes del 6 de octubre, de instalar este monolito en la plaza, de contribuir a que también se recordara en una estación de F. O sea, hay una memoria, un vínculo, una defensa también del patrimonio, un trabajo de memoria importante. Pero ¿y con los vivos cómo ha sido eso, con los sobrevivientes, el poder, ese vínculo que has tenido con los viejos maestrancinos? Bueno, yo voy a decir algo, que todo este mérito en el fondo de lo que hoy día existe, y que yo di un poco la continuidad de este trabajo, bueno, ha sido mi madre, porque ella fue la que estuvo permanentemente en dictadura, inclusive luchando por temas de la verdad, la justicia. El vínculo con los ferroviarios lo logra ella, inclusive cuando existía la maestranza de San Bernardo, con los dirigentes de la época, con José Criado, que lamentablemente falleció hace poco, y con Germán Díaz y otros dirigentes, Gabriel Quesada y otros que no recuerdo el nombre en este minuto. Entonces se establece este vínculo de memoria, digamos, y proyectando esto que no quedara en el olvido. Entonces yo debo decir, y sin menospreciar ningún trabajo que se haya realizado en el tiempo, pero si no se hubiera hecho este trabajo de mi madre, esto no habría pasado nada, porque muchos empezaron a ir a los actos nuestros, pero la fuerza y todo estaba en mi madre, y el organizar, el convocar, invitar a las autoridades. Entonces esto se fue aumentando, porque fue sumándose más gente después, de que esto no se podía perder. Y vemos hoy día que hay otras organizaciones que también trabajan el tema de derechos humanos y de memoria. Entonces creo que ahí hay un mérito, y ese mérito yo creo que de mi madre, Claudina Campos. Yo se lo he dicho a ella: mira, mamá, le digo yo, si tú no hubieras hecho nada de esto, no habría pasado nada.
todo se va nomás, se queda en el olvido. Entonces ahí hay un gran mérito y eso yo se lo agradezco a ellos y me pasó la posta, entonces estoy con esa gran misión y tarea de vincularme y seguir esta idea y este trabajo de patrimonio, memoria, derechos humanos. Bueno, el tema de la justicia en este país, estamos como estamos porque no hubo justicia, ese es el tema. No hubo justicia en este país y lo que hubo fue mínimo y por eso tenemos todos los problemas que hay. Entonces, como no hay justicia, cualquiera hoy día actúa, dice, bueno, si no pasa nada, si lo hicieron esto, los robos en las Fuerzas Armadas, si lo hacen los de arriba, ¿por qué no lo hago yo? Entonces todo eso en el fondo nos tiene como sociedad amedrentados, cualquier asomo de rebeldía, por así decirlo, amenazan con reprimir. Entonces, lamentablemente, al no existir la justicia, nos conlleva a este tipo de situaciones, la cual nos afecta a toda la sociedad en su conjunto. Y eso afecta a todo, y cuando digo todo, es todo. Entonces, lamentablemente es así. Y viniendo precisamente a esta impunidad, que el reino, Chile es el reino de la impunidad, en el caso de los 11 mártires ferroviarios, ¿hubo justicia o no se ha hecho justicia? No hubo justicia. Y sabemos por los hechos judiciales, por el rescate de la misma memoria que uno va escarbando por todos lados, con gente conocida, etcétera, de aquí de San Bernardo. En el caso de los ferroviarios y de toda la gente que pasó por el Cerro Chena, porque no es tan solo el tema de los ferroviarios, el tema de los ciento y tantos, entre campesinos, trabajadores ferroviarios, mujeres que pasaron por el Cerro Chena, fueron torturadas, muchos fueron ejecutados en el Cerro Chena y otros, como decía, en los campos de la provincia de Maipo. No hubo justicia. En el caso de los ferroviarios en particular, se condenó a una sola persona, a 10 años, y de los 10 años se lo rebajaron a 5, que es Víctor Pérez Pinto, que era capitán en ese minuto, y era el encargado del servicio de inteligencia de la Escuela de Infantería. Y él fue el único condenado, y murió a los años después, le rebajaron la condena y murió de cáncer. Pero y el resto, hoy día sabemos de los que salieron de aquí de la Escuela de Infantería, fueron a parar a la cúpula de la DINA, Armando Fernández Lario, y todos brigadieres, coroneles, qué sé yo, Julio Cerda, bueno, hay un listado bastante grande de torturadores que participaron aquí, muchos están en Punta Peuco, pero no por el caso ferroviario, sino que por otros casos. El caso de los ferroviarios fue uno solo, el famoso Andrés Magaña, boina negra, torturador, que nunca estuvo preso y al final cae preso y se muere, ya prácticamente no hay justicia. Y no caen por el tema ferroviario, caen por el tema de los campesinos y otros casos. Armando Fernández Lario, dicen que era uno de los peores torturadores, que hoy día lo quieren expulsar en Estados Unidos, lo quieren. Entonces, es hasta un chiste. Claudio, tú hablabas de esta geografía que nos rodea a nosotros los sanbernardinos, los que amamos este espacio, y que siempre nos ha marcado, que es el Cerro Chena. Tú señalabas hace un rato atrás las atrocidades que se cometieron en ese bello espacio, pero también eso a ti te vincula a un pasado prehispánico. Sí, bueno, el famoso Pucará, que prácticamente está como abandonado, digámoslo. No ha habido, o no hay, mejor dicho, una defensa patrimonial de lo que es esos vestigios incaicos. Aquí hay personas que están muy ligadas a eso, pero cuando no hay recursos, no hay la voluntad, inclusive la voluntad política de la defensa de ese patrimonio, es lo que tenemos. Han destruido, han robado. Bueno, pero eso es una parte de la historia que nos vincula a San Bernardo, porque yo quería remitirme a otro aspecto que también tiene que ver con la historia, pero más reciente. El Cerro Chena es el cerro que nos cobija a San Bernardo. Bueno, está el Cerro Negro por el lado oriente, pero el Cerro Chena es como el patrimonio de San Bernardo,
Y dentro de la historia también hay que destacar, que me imagino que otras personas lo pueden destacar de mejor forma o resaltar, como es el 18 Chico. El 18 Chico surge, de lo que tengo entendido, de lo que he leído, surge porque los fonderos no tenían que tener un día de recreación y entre comillas de descanso y de participar y vincularse con sus familias. Y de allí surge el 18 Chico en el Cerro Chena. Y eso se hizo patrimonio por muchos años. Yo me recuerdo, cabros chicos, íbamos a las fondas. La primera semana de octubre participábamos activamente en todo lo que eran las actividades del Cerro Chena. Pero allí, al lado de la loma, que hoy día es patrimonio de derechos humanos, abajo, al lado norte, había un bosquecillo de eucalipto. Allí inclusive se hicieron actividades políticas en su tiempo, en la década de los 50, 60, al principio de los 60, actividades políticas que se reunían ahí a hacer sus asados y todo. Yo vi una foto con don Elías Lafayette. Exactamente, entonces se juntaba la familia comunista, en este caso de izquierda, junto a otra gente, se juntaban ahí a hacer alguna actividad de convivencia política, digamos. Pero quisiera señalar una cosa, que en el año 2014, si mal no recuerdo, yo fui presidente de la Comisión Municipal de Memoria y Derechos Humanos. ¿Ya? Quiero destacar esto porque no todo parte al azar o la casualidad. Yo fui presidente de esa comisión, con hartas dificultades, pero fui presidente. Y yo redacté la síntesis que me pidió el municipio en esa época, porque había que ajustarse bastante bien, porque había muchas organizaciones como soñábamos el Cerro Chena. Y en el caso personal y junto a otras personas, nos tocó el tema de memoria y derechos humanos. Yo hice la síntesis, puse una síntesis muy apretada, y cuando se ganó el Cerro Chena, el concurso de los cerros islas, vino el gobernador en ese tiempo era intendente Claudio Rego, y se hace un tremendo acto en la explanada donde hoy día está la laguna y todo eso. Se hizo ahí un acto de conmemoración del logro de ganar el concurso. Y Claudio Rego fue bien explícito. ¿Sabe lo que dijo? Todos los cerros islas tenían más o menos lo mismo: que funicular, que paseo, que trekking, que cancha, que laguna, etc. Pero hay algo que marcó la diferencia, y fue el trabajo de derechos humanos. Tenemos una deuda pendiente con Chile y con lo que pasó en este cerro. Textual, lo dijo Claudio Rego. Y de allí que se empieza esta pelea para que se declarara la loma como un patrimonio de derechos humanos. Que no se olvidara eso, que ahí hubo un campo de concentración, igual que al interior, lo que decían que era la escuelita, que hoy día no existe la escuelita. Ahí hay un radiel nomás. Yo la visité hace un par de años atrás con autoridades también. Entonces, el Cerro Chena tiene la importancia, por un lado el Pucará en el lado poniente del cerro, porque era como una especie de atalaya para ver hacia el valle de Maipo, como una posta también de los incas, pero también tiene esta sombra oscura, como la mancha oscura, como dijo Claudio Rego en su minuto, y que hoy día es la deuda pendiente, y que todavía está pendiente. Entonces, las historias se vinculan entre lo cultural, lo recreativo, lo político, y lo peor es lo represivo que fue y lo que sufrimos muchas personas en lo que pasó en el Cerro Chena. Yo quería venir también sobre, tú nombraste a 18 chicos, tú hablaste de los fonderos, pero también se liga mucho al mundo ferroviario, que en esa época del 18 de septiembre ellos no podían tomar, puesto que reparaban trenes, no podían tomar vacaciones, tomarse esos feriados, que ellos lo postergaban para... Sí, era un paseo que era, como te digo, que quizás yo no tengo memoria de cuándo se instauró esto, en la década del 20, 30, no sé cuándo empezó el primero como un paseo al Cerro Chena, y después se instauró el tema de las fondas.
Pero los ferroviarios, aparte de ir al Cerro Chena, ellos tenían sus propias fondas al interior de la maestranza de San Bernardo, que era el día 17 de septiembre, que se abría la maestranza a la comunidad san bernardina, y todos entrábamos ahí, cabros chicos, de todos entrábamos a jugar en las locomotoras, que los patios estaban llenos de locomotoras a vapor, que hoy día están todas en el museo ferroviario, que lamentablemente San Bernardo no tiene ni siquiera una muestra de esas locomotoras. Con respecto precisamente a este resguardo del patrimonio y este encuentro que tuviste con el museo de Quinta Normal, ¿qué rol juega o no ha jugado la institucionalidad, hablando desde lo territorial con la municipalidad, desde ferrocarriles también, en el sentido de poder resguardar, porque son esas locomotoras que están en la Quinta Normal, y lo más paradoja es que deberían estar acá, ojalá que fueran patrimonio san bernardino, donde los matracinos creo que construyeron varias locomotoras. ¿Cuál es el rol que debería jugar en la institucionalidad en esto? Mira, bueno, a propósito de lo último que señala, sí, señalar que aquí se construyeron locomotoras a vapor en la década del 40, pero producto de la tecnología y al no avanzar con la tecnología se dejaron de construir. Pero hubieron presidentes que vinieron aquí, había la Juan Antonio Río, por ejemplo, fue una locomotora que se hizo acá en el pabellón central. Mira, el sueño de los sanbernardinos, de muchos sanbernardinos, más aún de la familia ferroviaria, el sueño era rescatar los talleres que quedaron en pie de la maestranza, el pabellón central, la fundación número 2, que es como iglesia, que es muy bonita arquitectónicamente, bueno, está la puerta. El sueño es que eso sea, y aquí es donde se debiera involucrar la institucionalidad, que eso sea parte de patrimonio de la sociedad sanbernardina, por así decirlo. Muchos hablábamos en ese tiempo de que ojalá fuera como la estación Mapocho, que la rescataron para temas culturales, seminarios, etcétera. Hay mucha vida ahí, festivales, qué sé yo. Soñábamos que San Bernardo podría tener en el pabellón central, que por un lado decíamos ojalá, en el caso personal digo, rescatar las locomotoras y ponerlas en el pabellón central. Porque aquí se pensó en algunos gobiernos comunales tiempo atrás hacer un mall, y aquí hubo oposición para que eso no ocurriera, pero eso avanzaba esa idea. Participamos en movilizaciones, en marchas, inclusive de la plaza al pabellón central, que en ese tiempo estaba abierto, y hacíamos reuniones y conversábamos, y bueno, era todo, y mucha juventud, debo decir, soñar con que eso fuera un patrimonio san bernardino. Pero lamentablemente chocamos con que no hay plata, nos dicen. Para el tema de patrimonio prácticamente no existe plata, pues. Entonces, no, que es mucho dinero, cuando eso es un gran beneficio para la comunidad. Decíamos, y si esto se aprovecha, se podrían hacer muchas cosas que evitaría inclusive el tema de la delincuencia. Ojo, el tema, si nosotros damos actividad a través de las distintas infraestructuras que existen en San Bernardo, debiéramos avanzar en esa línea, pero estamos en el lado contrario, o sea, estamos dominados por narcos, etcétera. Entonces es complicado, pero la institucionalidad no ha funcionado en este caso. Ha habido buena voluntad de lograr algunos avances, de recuperar, y yo debo decirlo, se recuperó el Canelo de Nos, que hoy día funciona, no sé si estará en pleno auge, pero está funcionando como parte de lo que es la municipalidad. Ahora está el gimnasio ferroviario, que por fin se logra frenar, porque prácticamente la inmobiliaria quería hacer un edificio. Entonces nosotros, yo participé hace muchos años, antes que llegara inclusive el abogado que después hicieron asamblea, que participé en la asamblea de defensa, cuando recién los dirigentes jubilados, estaba Willy y otros, Germán Tapia y otros dirigentes,
estaba esta idea de que se comprara el gimnasio ferroviario. Y no existía voluntad. No, que no hay plata, qué sé yo, y la inmobiliaria tenía más peso. Pero aquí hubo un negociado de dirigentes, y eso hay que decirlo. Aquí hubo un negociado de dirigentes de Santiago que utilizaron la personalidad jurídica, porque los sindicatos de la Maestranza de San Bernardo se formaron bajo la personalidad jurídica de la mutual que había en Santiago. Y ellos después se apropiaron de este patrimonio cuando los viejos ferroviarios por décadas, inclusive había compañeros que yo conozco que jubilaron hace poco, todavía les descontaban algunos pesos por la construcción del gimnasio ferroviario. Si eso se construyó en base al bolsillo de los trabajadores ferroviarios. Todos ponían plata mensualmente para comprar ladrillos, qué sé yo. Y hay historias muy bonitas, hay historias muy bonitas. Porque el gimnasio sirvió, inclusive para que muchos no tienen idea, vino hasta el circo ruso. Hubo ballet, los campeonatos, los festivales de la juventud, las kermés. Yo cuando era estudiante del Liceo de Hombres San Bernardo nos juntábamos ahí, el Festival de la Voz con el Liceo de Niñas. Entonces todo eso tenía una vida activa muy grande. Y en la parte social, sindical, la recepción de mineros del sur de la marcha de los mineros de Lota, por ejemplo. ¿Ah? Los mismos que hablaba de la marcha de derechos humanos que partió en Punta Arenas, también le hicimos ollas comunes ahí en el gimnasio ferroviario. Entonces, era un punto neurálgico para nosotros de la actividad social, sindical, gremial, política, el gimnasio. Y hoy día se recupera. Y eso es un logro y un mérito que aquí el municipio sí funcionó, porque se la jugó. Aquí estaba leyendo que hubo una presentación años atrás con el gobierno anterior, con Nora Cueva, pero quien logra es el alcalde Christopher White hoy día, pero eso no es producto de que el municipio se le haya ocurrido. Aquí hubo una presión de organizaciones que peleaban de que se tenía que defender el patrimonio san bernardino, en particular ferroviario. Organizaciones como el Círculo Ferroviario, el sindicato en su tiempo, cuando existía la maestranza, y otras organizaciones culturales, se logra por fin que sea hoy día un patrimonio histórico de la comuna, como tiene que ser el mercado municipal en su minuto, el teatro municipal que está ahí, que no nos ocurra lo que ocurrió con el castillo que había, que hoy día es un estacionamiento. Entonces el patrimonio hay que cuidarlo. Y en Europa, cuando uno le habla a los que han ido a Europa, no, allá se cuida todo, se defiende todo. No, aquí todo lo contrario, destruimos. Entonces no va quedando nada para la memoria. Y la memoria es importante porque nos dice de dónde venimos y qué queremos hacia adelante. Tenemos que mirar para adelante, pero mirar en un futuro donde la vida sea mucho más digna en base a lo que han construido los que ya no están. Lamentablemente hoy día estamos batallando como para sobrevivir en una sociedad que está bastante dividida y violenta. Quería hacerte una pregunta. El micrófono está bien puesto. Con respecto a lo que estás señalando del patrimonio, aquí estamos hablando de la institucionalidad, pero nosotros sabemos que tú también has contribuido hasta la memoria de estas iniciativas que existen a nivel ciudadano, como el barrio obrero ferroviario, donde varias veces nos hemos topado y yo te he visto ahí aportando cosas. Sí. Cuéntanos un poco, es bueno, porque también es un aporte a la memoria y a estas iniciativas ciudadanas de poder preservar lo que tú decías, lo que fueron los logros de aquella vida ferroviaria en San Bernardo. Sí. Mira, yo, sí, efectivamente soy un apasionado de lo que es la historia y la memoria y el patrimonio ferroviario, y por esta vinculación que tuve 30 años en ferrocarriles como trabajador ferroviario. Entonces, a través de distintas iniciativas me han regalado cosas que pido. Le digo yo, pero tú tienes esto, que lo tienes en tu casa, ¿por qué no lo regalas? Porque el día de mañana eso se va a ir quizás para dónde, y necesitamos ir juntando para un museo.
que es el sueño del barrio obrero ferroviario. Y yo he contribuido con libros que yo he comprado, con material que me han conseguido, con regalos que me han llegado, y la mejor forma de contribuir a esto es donarlos a ellos. Y de hecho, mi mamá tenía cosas de hace 60 años que eran de mi papá, después de mi padrastro, que eran cosas ferroviarias que quedaron ahí, hasta unos cinturones eléctricos, cosas que ya quedaron, cosas que se hacían inclusive en la maestranza y que se llevaban los viejos para la casa, unos ceniceros, que sé, cosas así. Y mi mamá me dice, bueno, si nosotros nos vamos a morir, no nos vamos a quedar con esto, mejor que queden en un lugar como para que preserve la memoria. Y eso hemos estado haciendo. Y yo en particular he estado donándole a los amigos del barrio obrero y también a los amigos de Eco Maestranza otro tipo de material. De repente por ahí me consigo y me regalan material y se colocan ahí en la Junta de Vecinos para que vean que esto era un recinto ferroviario, la zona, digamos, y que recuerde eso que fue alguna vez de ferrocarriles que muchos están botados, de hecho. Entonces hemos juntado hasta plata para comprar algunas cosas que están en los persas, por ejemplo. De repente hay materiales que son ferroviarios y hemos juntado la plata para comprar unas placas, cosas así que para el resto puede ser insignificante, un pedazo de fierro, pero para el que sabe o que conoce y le apasiona el tema ferroviario, pues uno hace el esfuerzo por tenerlo y recuperarlo, pero no para nosotros, no es personal. Esto va para que la comunidad lo disfrute y sepa, pues si pregunten, no, esto pertenecía a tal cosa, se ocupaba en tal parte, etcétera. Estamos hablando del presente, del pasado, y a mí me gustaría que nos proyectáramos. ¿Cuáles son las expectativas? Tú, sé que siempre tenemos buenos deseos, pero estamos confrontados a esta cruel realidad. Sí. Y de esa medida seamos pesimistas, realistas, ¿qué podríamos, dentro de esas expectativas, qué podríamos realizar? La verdad que yo pretendo no ser pesimista. Bien. Siempre trato de ser optimista de que por alguna brecha uno puede entrar para caminar y mirar de una manera distinta el futuro. Que no es fácil, porque tampoco nada se logra si no hay una batalla para dar en distintas instancias. En el caso, cuando hablamos de futuro, ¿a qué nos remitimos? En términos de organización, de sociedad, individual, etcétera. En forma individual o personal, bueno, siempre uno busca la felicidad, que ese es como el norte del ser humano, tener felicidad. Pero la felicidad no puede ser una cosa individual, porque ¿cómo la acompañamos con el resto? ¿Cómo los demás también son felices en esto? Y en el caso de lo que hemos hablado de San Bernardo, es tener esta convivencia comunal amigable, que es como un sueño. Pero yo creo que ese debe ir hacia el norte. Pero eso está acompañado de medidas, de políticas que no son de la voluntad de los que somos unos simples y comunes peatones en la calle, sino que de autoridades municipales, regionales y más arriba hasta gubernamentales. Entonces, como estamos tan divididos, es como muy difícil. Entonces, no caigo en el pesimismo, porque siempre he confiado que el ser humano tiene logros cuando hay mayores dificultades. Hay mayor unidad cuando hay mayores dificultades. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Cuando hay conflictos o hay quiebres, la sociedad tiende a unirse. Y eso yo creo que nos falta más todavía. Pero eso es un trabajo que tenemos que hacer desde lo individual a lo colectivo. Yo siempre promulgo que el trabajo uno tiene que aportar al colectivo, lo colectivo. Como había una serial argentina que decía, nadie se salva solo. En esto trabaja Darín, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una muy bonita y buena frase, que nadie se salva solo, pero hay que convencer para eso.
Nadie se salva solo. Nos salvamos todos o nos hundimos todos. Y yo creo que allí hay una clave. Creo que es la clave. Y precisamente en esto, antes de que terminemos, si tú consideras que hay cosas que olvidamos en este relato, en esta construcción atemporal de lo que ha sido San Bernardo, la memoria de los derechos humanos, tu vínculo con San Bernardo, ¿tú crees que hemos olvidado algo que valga la pena hoy día decirle a la gente, mira, no sé, en este minuto hemos hablado de distintas cosas, por distintos derroteros, épocas, situaciones. En este minuto no se me ocurre, pero yo creo y voy a insistir en la idea de que desde lo colectivo tenemos que aportar también a la comunidad. Desde lo colectivo, ¿no? Las organizaciones, desde lo individual aportar al colectivo. Y en eso también aportar y ayudar a las autoridades, porque de repente las autoridades las podemos ver muy lejanas. Pero también yo pediría en particular que las autoridades también sepan escuchar. Porque antiguamente, y cuando digo antiguamente, antes de la dictadura, se hacían las planificaciones, los presupuestos se discutían colectivamente. Las juntas de vecinos se juntaban y iban a discutir y presentaban sus proyectos. No, pues hoy día no es así, pues. Hoy día se impone un presupuesto. Inclusive años atrás se andaban haciendo como, no encuestas, sí, o encuesta era donde, ¿qué le gustaría que se hiciera en este sector? Pero para eso había que ganarse el proyecto. Entonces todo en base a proyectos. Y el que no se ganaba el proyecto, ahí quedaba la posibilidad del logro de dignidad del barrio. No, unos pedían que más luces, que más jardines, etcétera. Pero se ha perdido la esencia de las organizaciones vecinales. Son más asistencialistas que buscar más un logro de darle mayor calidad de vida, no a través de poner jardín. De repente las calles están llenas de hoyo, pero se le ponen un par de flores y eso no es la solución. Entonces, claro, tengo que mejorar las calles, tengo que ver más iluminación, más vigilancia, pero eso, si cada uno anda por su lado y si la autoridad no escucha eso, no, es que no tengo recursos. Bueno, pero ¿de dónde entonces? No vamos a andar haciendo bingos, como dijeron tiempo atrás, hagan bingo, o salgan, levántese más temprano para que salga más barato el pasaje. No se trata de eso. Entonces, si no hay una política de Estado, es difícil. Entonces, nos quedamos a veces en los sueños, pero el sueño, y yo voy a insistir en esa idea, se puede avanzar cuando es un trabajo colectivo, de buscar y buscar, golpear y golpear puertas. Eso. Antes que primero agradecerte tu presencia, queríamos también pedirte un favor, que dejara un saludo a San Bernardo Patrimonial. ¿Para allá? Sí, no, para acá, para la cámara. No, por supuesto. Yo primero agradecer la invitación de San Bernardo Patrimonial. Creo que estas iniciativas hay que multiplicarlas. Aquí hay mucha gente que tiene historias que no pueden quedar guardadas en la memoria personal, sino que hay que entregarlas a la comunidad, a las nuevas generaciones, y creo que San Bernardo Patrimonial va en una línea que merece ser apoyada y en lo personal agradecer enormemente que pueda yo entregar lo que uno ha vivido, conoce y que le gustaría de San Bernardo. San Bernardo, donde iba desde muy joven, me decían que yo tenía la camiseta puesta y todavía la tengo, porque San Bernardo no puede perder esa identidad que tuvo y que hay que recuperar. Que nos paseábamos alrededor de la Plaza de Armas y nos juntábamos todos los vecinos, nos mirábamos a la cara, las fiestas de la primavera, todo. Entonces, San Bernardo Patrimonial va en busca de eso y yo creo que tenemos que apoyar eso. Muchas gracias.